Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 30 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. La cautela domina en los mercados al cierre del año, llegan señales inflacionarias desde Europa y los planes de Javier Milei enfrentan un nuevo obstáculo. Bienvenidos, algo resfriada todavía, pero es bueno estar de vuelta después de esa inesperada pausa. Y retomamos este podcast para comentar esta especie de, no ola de pesimismo, pero al menos sí podríamos decir de cautela que está dominando en los mercados desde que se retomaron las operaciones tras la pausa de Navidad. Tuvimos el viernes un cierre negativo en Wall Street, tuvimos ya 2 sesiones en que las caídas de las grandes tecnológicas golpearon a los ánimos de los inversionistas y vemos que esta mañana las pérdidas se extienden. En Asia, el índice regional perdió 0,68%. Las pérdidas fueron lideradas por la caída del Nikkei japonés. En Europa, el Stoxx 600 cae en torno a un 0,3, 0,4%. Los futuros de Wall Street también se alinean en rojo. Vemos que el Nasdaq retrocede ya 0,18%, el S&P 500 pierde un 0,23%. Vemos también caídas en el cobre, el metal pierde 0,37% en Londres. Y por el contrario, vemos que el dólar trata de retomar su tendencia al alza, se mantiene en su mayor nivel en 2 años y en general ha sido un año de fortalecimiento de la divisa. Una de las grandes predicciones que no se cumplió en 2024, en que se esperaba que por recortes de tasas de interés de la Fed, el dólar iba a desacelerarse. Hemos visto lo contrario, la divisa se ha apreciado. Según cálculos de Bloomberg, va a ser el mejor año para el índice del dólar desde 2015, con un alza de más de 6%. Es interesante ver el cambio de tono que se registra en el mercado desde las últimas sesiones, al cierre de un año que ha sido récord para varias bolsas. Ha sido uno de los mejores años, por ejemplo, para la bolsa japonesa. Ha sido un buen año también para la bolsa alemana, a pesar de los problemas que tiene la economía de ese país, que está ya 2 años en recesión. Pero sin duda la estrella ha sido el S&P 500, en general la bolsa estadounidense, que ha pasado de récord en récord. También fue un buen año para el Bitcoin, lo vimos superar ya los $100,000. Ha retrocedido desde entonces, hoy transa en torno a los 94,000, una señal de que quizás lo que estamos viendo en el mercado en estas últimas sesiones es un ajuste, una moderación del riesgo en los portafolios. Y esta puede explicarse por varios motivos. Un factor podría ser ese avance que se han registrado en los rendimientos de los bonos, sobre todo los bonos del Tesoro. Tenemos la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años en torno a un 4,6% ante las expectativas de tasas más altas de lo que se había previsto para 2025 y también en el largo plazo. Usualmente cuando los rendimientos de los bonos suben se pone bajo presión a la renta variable. Este podría ser un factor y otro quizás no son excluyentes, quizás van acompañados. Otro es la incertidumbre que hay en torno a cuáles van a ser los primeros pasos que tome la administración de Donald Trump una vez que llegue a la Casa Blanca. Hay mucha incertidumbre respecto a cuáles serán las primeras medidas. Ya Trump dejó en claro que desde el primer día va a gobernar, va a emitir una serie de órdenes ejecutivas y la gran pregunta es si estas se van a concentrar en las alzas de tarifas. Y de ser así, ¿qué tan radicales serían estos aumentos? Hay diferentes versiones, hay analistas que creen que el círculo cercano a Trump va a lograr moderar sus posiciones. Y hay quienes creen que esta vez el republicano va a tratar de sacar la versión más radical de su agenda. Un alza de tarifas a China, a Europa, a México, a Canadá, pueden complicar las expectativas de crecimiento para estos mercados. Esto a su vez puede afectar las expectativas de crecimiento de la economía global, las expectativas de demanda por las materias primas.
Y a su vez hay el temor de que estas alzas de tarifas se traduzcan inmediatamente en mayores expectativas inflacionarias ante la idea de que los productos que consumen los estadounidenses, los productos importados, van a subir inmediatamente de precio. Y esto complica el escenario para la Reserva Federal, podría obligar no solo a que pause las bajas de tasas de interés, sino que tenga que elevarlas en el corto plazo, a lo que se sumaría un escenario favorable para un dólar aún más fuerte. Es toda una cadena de consecuencias, de escenarios, y dado que todo depende de una decisión política y casi que de un solo hombre, hace muy difícil que los analistas, que los especialistas puedan hacer predicciones muy certeras respecto a qué va a pasar con los diferentes activos el próximo año. Cuando uno lee los análisis, cuando uno lee las proyecciones, se vuelve siempre a la misma frase. Todo va a depender de lo que haga Donald Trump. De ahí que no es muy difícil prever que va a ser esta incertidumbre y con ella la volatilidad asociada lo que va a dominar a los mercados, al menos hasta que tengamos las primeras definiciones del nuevo ocupante de la Casa Blanca. Eso no quiere decir que los eventos económicos y la agenda se detenga por completo, sino díganselo a Europa, que recibe esta mañana dos noticias muy importantes. La primera es el inminente fin del acuerdo que permite el envío de gas natural ruso hacia la Unión Europea. A pesar de las sanciones que pesan sobre Moscú, hay vigente un acuerdo, al menos hasta mañana, que permite el tránsito del combustible ruso a través de un gasoducto que cruza Ucrania para alimentar a la parte este de la Unión Europea. El gas ruso representa hoy entre 5 y 8% del total que consume la Unión Europea, pero ante el renovado bombardeo de Rusia en Ucrania, ambos países han descartado una renovación del acuerdo. En parte, esto explica la urgencia de la Unión Europea por tratar de resolver esta guerra. De nuevo, va a depender mucho de cuál va a ser la posición que tome Donald Trump en las negociaciones, pero la urgencia de la Unión Europea es cómo resolver este recorte de gas antes de que se le acaben sus reservas, sobre todo considerando que estamos en medio de la temporada invernal. Mayor costo de la energía puede agravar las señales de presiones inflacionarias que ya estamos recibiendo desde hace un par de meses en la eurozona, y diciembre puede traer más sorpresas. Ya nos lo adelanta así las primeras cifras que vemos desde España. El país reportó esta mañana la primera estimación de la inflación de diciembre y sorprendió con un alza mayor a la esperada. La tasa de inflación a 12 meses llega a 2,8%. En noviembre había estado en 2,4% y solo recordarles que en octubre había caído incluso por debajo del 2% meta del Banco Central Europeo. Confirmarse en el resto de países de la eurozona este aceleramiento de la inflación, se complica mucho el escenario para el Banco Central Europeo, que se ha comprometido de alguna forma a continuar con las bajas de tasas de interés y con ello ayudar al impulso de reactivación de la economía de la región. Revisemos ahora la agenda internacional, que está dominada por los eventos que ocurrieron durante el fin de semana. Vemos que las acciones de Boeing caen casi 4% antes de la apertura de la sesión en Wall Street. La empresa enfrenta ahora una investigación por el accidente que ocurrió en Corea del Sur. Ayer murieron 179 personas después de que el avión Boeing 737-800 de la aerolínea Jeju Air no lograra desplegar su tren de aterrizaje, estrellándose en la pista. Los titulares recogen también los homenajes al expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien falleció a los 100 años. Se destaca cómo su legado fue mayor tras su paso por el gobierno estadounidense, por su defensa a los derechos humanos, que le sirvió ganar el Premio Nobel de la Paz. Y hay que recordar también que Carter fue el presidente que impulsó el Tratado del Canal de Panamá, que entregó la soberanía a Panamá sobre el canal, un tema que Trump ha traído a relevancia porque lo ha puesto bajo cuestionamiento.
Y ya que hablamos de Trump, tenemos que hablar de su amigo Elon Musk, quien también captura la atención de la agenda por su intervención en la campaña electoral en Alemania. Durante el fin de semana, Musk publicó una columna de opinión en el diario Die Welt en la que hacía una defensa frontal por el partido de derecha radical Alternativa por Alemania, AfD, y que fue acompañada por no solo la renuncia de la editora de opinión del diario, sino también por un comentario del editor en jefe desmintiendo algunas ideas, algunas afirmaciones que hacía Trump en su columna. Publicación ha traído toda una discusión respecto a la intervención electoral extranjera, al rol que Musk está tomando ya no solo en la política estadounidense, sino internacional. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy porque dominan las noticias de la región. En Estados Unidos tendremos datos de las ventas de viviendas pendientes, no un dato por lo general muy relevante para Wall Street. Sí, en la región tendremos datos de desempleo en Chile por la mañana y en Brasil se dará a conocer el nivel de deuda pública a noviembre, así como las nuevas proyecciones del mercado que son recogidas por el Banco Central. Son las primeras proyecciones tras la crisis de confianza y esa caída, esa depreciación del real brasileño. También en la región la atención está en Argentina, donde el presidente Javier Milei sorprende esta mañana con la extensión del presupuesto. Tras no llegar a un acuerdo con el Congreso antes del cierre de las sesiones ordinarias, Milei opta por prorrogar el presupuesto vigente para el próximo año. También hay que poner atención a lo que está pasando con el peso argentino. La prensa económica internacional pone la mirada en la apreciación de esta moneda, consecuencia, entre otras cosas, de la decisión del gobierno de Milei de mantener los controles cambiarios, una medida bastante criticada. La apreciación del peso va contra el discurso de Milei, también la extensión del cepo va contra su discurso libertario. Más allá de eso, se pone la mirada en cómo la apreciación del peso argentino tiene en problemas a la industria del turismo y aumenta los problemas de competitividad del sector exportador. Todo esto podría derivar en un obstáculo importante para la prioridad del gobierno de Milei para 2025, que es, tras la estabilización de la inflación, lograr un repunte del crecimiento. Finalmente, quiero revisar con ustedes los titulares de Diario Financiero. Pongamos la mirada primero en los titulares que trae de FSUD. En su edición de hoy destaca la advertencia que hace China a Argentina y Brasil por lo que aparece o lo que acusa ser un exceso de las exportaciones desde esos países de carne de res hacia China. También en una entrevista de FSUD destaca que Brasil podría ser el tendón de Aquiles de la región para el próximo año. En Diario Financiero, el titular principal advierte que las concesionarias pueden tardar hasta 85 meses en iniciar la construcción de sus obras debido a las trabas de la permisología. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer y más aún si pasan la voz. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana, ojalá menos resfriada.